¿Se puede escuchar bien? Le damos gracias al Señor Jesucristo una vez más porque nos ha permitido estar reunidos nuevamente. Siempre le agradecemos al Señor por eso. Y obviamente extrañando la comunión física, pero también sabemos que cuando Él dentro de su soberanía nos permita nuevamente juntarnos, nos vamos a juntar. Así que les saludo a todos en el amor del Señor. Y antes de comenzar, me gustaría orar un poquito al Señor Jesucristo para que Él nos sea ayudando. Amén. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche porque te podemos llamar Padre y porque mediante la ofrenda perfecta de nuestro Señor, tú alcanzaste una victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre nuestra separación eterna tuya, Padre. Gracias por lo maravilloso de conocer al Señor. Gracias porque Él es nuestro Salvador eterno. Te rogamos en esta noche que podamos comprender un poquito más algún aspecto de este precioso Señor que nos fue manifestado de pura gracia y de pura misericordia, para que lo podamos contemplar de mejor manera y al verlo y acercarnos a Él y confiar en Él, podamos vivir en esta tierra cada vez más como a Él le agrada, amándote para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Solamente oramos en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo. Amén. Amén, mis hermanos amados. La verdad es que durante el transcurso de esta reunión el Espíritu Santo nos ha estado llevando a leer el libro de Colosenses y nos ha estado explicando algunos aspectos acerca de lo que el Señor hizo. Y me gustaría que pudiésemos seguir en esa línea para que el Señor nos siga edificando. Así que me gustaría suplicarles que pudiésemos abrir la Escritura en Colosenses 2 y vamos a seguir ahí. De hecho, era lo que tenía en mi corazón. Así que gracias al Señor nos sentimos bastante confirmados para seguir hablando lo que el Señor quiera. Como dijo el profeta Micaías, lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Cuando querían comprarlo, sobornarlo y decir, no, ¿sabes qué? Háblale bonito al rey porque si no te van a pasar cosas. El profeta dijo, no, lo que Jehová me dijere, eso voy a hablar. Aunque eso a él le costó que le golpearan y todo eso, él se mantuvo fiel. De la misma manera que Pablo también nos alentaba a que nosotros seamos fieles al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mi propósito en esta noche es llevarlos hacia el Señor Jesucristo, exclusivamente hacia Él, porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Así que me gustaría que pudiésemos empezar leyendo desde el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, porque quiero hablar un poco acerca de la identidad y de la obra de Cristo y los peligros que existen de desviarnos de eso. Entonces leamos. Vamos a ir leyendo verso por verso. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos detenemos acá en este primer versículo, ya el apóstol Pablo les dice a los hermanos, y por ende a nosotros también, que tenemos que mirar que a nosotros nadie nos engañe. ¿Y por qué? Porque eso el propio Señor Jesucristo lo había enseñado. No sé si recuerdan las veces que hemos leído Mateo 24, donde el Señor decía que iba a haber mucho engaño. Y varias veces, de hecho, en ese capítulo dice que vendrán muchos engañadores, incluso en su nombre. Entonces el apóstol Pablo, siguiendo al Señor, no inventando nada a él, sino siguiendo fielmente las enseñanzas del Señor Jesucristo, él como buen enviado de Jesús, del Señor, enseñó las palabras de él. Y acá entonces le dice a los hermanos que tienen que mirar
que nadie os engañe. Entonces nosotros, hermanos, que queremos conocer al Señor y que lo estamos esperando incluso en su segunda venida, también debemos estar atentos a esta instrucción que Él dio, porque de no ser así, pueden ocurrir consecuencias indeseables, que también vamos a mencionar. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, me parece que esa es la segunda de los Corintios, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, una de las primeras ideas que hemos de tener en consideración, incluso en medio de los tiempos que estamos viviendo, es que el Señor no quiere que nosotros seamos engañados, sino que quiere que nada nos desvíe de la sincera fidelidad al hermano Juanito Pérez, no, sino de la sincera fidelidad a Cristo, no a una denominación X, a un hombre X, a un movimiento, a un énfasis, a una experiencia exclusiva, a una tradición familiar, sino de la sincera fidelidad a Cristo, es decir, al Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra fidelidad. ¿En medio de qué? En medio de un mundo que tiene muchas filosofías y sistemas de pensamiento y de aparente sabiduría que intentan penetrar nuestro cristianismo. La vez pasada que hablamos de Colosenses tocamos un poco esto. Si se los puedo graficar de una manera, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo este lápiz, no sé si se aprecia bien. Tengo este lápiz y con este lápiz yo estoy simbolizando que representa nuestra fe cristiana hacia el Señor, que debe tener un perfecto equilibrio y tener al Señor Jesucristo como el centro. ¿Por qué? Porque como vamos a leer, Pablo en todas sus epístolas, él llevaba a las iglesias a tener a Cristo como el centro de su enseñanza y por ende por el centro de su vida y por el centro de su unión con Dios. Entonces este lápiz que representa nuestra fe en el Señor y su enseñanza debe estar derecho, apuntando, ¿cierto?, hacia el cielo, pero lo que puede ocurrir es que se nos puede empezar a desviar hacia un lado, siguiendo alguna corriente, se nos puede comenzar a desviar hacia el otro lado, o incluso puede voltearse definitivamente hacia abajo, hacia lo terrenal. Entonces nosotros tenemos un cristianismo original que también tiene rudimentos. Hubo un tiempo que el hermano David estuvo hablando acerca de los rudimentos, pero también el mundo tiene rudimentos, el mundo también tiene sistemas básicos de pensar y que incluso intentan penetrar en nuestra fe cristiana para contaminarla. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pedro enseñó que teníamos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, no mezclada con otras cosas, sino de manera pura. Entonces, esto puede comenzar a entrar y obviamente producir que seamos víctimas de engaño y por ende también de consecuencias. Pero antes de hablar del engaño, porque vamos a hablar unas cosas bien interesantes, aunque Cristo es lo más interesante, obviamente. Entonces, el apóstol los empieza a prevenir y nosotros debemos vivir con esa prevención en nuestro corazón. Nosotros aprendemos de los hermanos, los amamos, pero siempre nosotros también debemos, Biblia en mano, escudriñar los asuntos que atañen a nuestro Señor. Entonces, la primera enseñanza que introduce el apóstol Pablo, de lo que estamos compartiendo hoy, está en el versículo 9, que dice, que le dijo en el 8 que nadie los engañe, y después en el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es 100% divino. Y eso nosotros ya lo sabemos. Lo hemos oído muchas veces.
que el Señor es 100% divino y también es 100% hombre. Él se encarnó, estuvo entre nosotros, murió en la cruz, fue resucitado, etcétera. Pero actualmente el Señor entonces goza de las dos naturalezas. Él es Dios, pero también es un ser humano, aunque ahora Él está glorificado. Entonces, el primer engaño por el cual estas filosofías huecas nos pueden intentar persuadir se relaciona con la identidad respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como creyentes, siempre en medio de nuestro corazón, debemos tener una absoluta certeza y claridad respecto a la identidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es no solamente humano y no un fantasma, como decía el gnosticismo, ¿se acuerdan? Que algunos decían que Él era como un fantasma que se aparecía, prácticamente como que andaba penando y se fue. No, sino que fue un hombre de carne y hueso y divino. Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento básico de que el Señor Jesucristo es divino, puede ocurrir que, primero, que ni siquiera aquellos que no son salvos puedan llegar a la salvación, porque para que podamos ser salvos, debemos confesar que Jesús es el Señor y tener ese conocimiento fundamental de que el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías que había sido prometido e enviado a Israel. Entonces, eso como primera consecuencia, ahora una segunda consecuencia puede ocurrir en nosotros a nivel siendo ya cristianos, el problema de no tener clara la identidad del Señor puede ocasionar que nosotros lo comencemos a relativizar y poner al mismo nivel de otros seres humanos que han existido y que se presentan en medio de nuestra sociedad como maestros. Y en base a eso, incurrir en pisotear las palabras del propio Señor, poniéndolas a la misma altura que las palabras que han dicho filósofos e incluso amistades y familiares que yo puedo tener o hasta con personas que yo me encuentro en la calle, y no valorar las palabras del Señor con el peso que se merecen, sino que las pongo como que valieran lo mismo que lo que dice cualquier otra persona. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer frente a esto, ocurre a veces dentro de nuestras vidas o dentro de las iglesias, que aunque el Señor ha dicho algo, y con esto estoy hablando de las palabras del Señor que tienen que ver con quién es Dios, con la salvación, con el juicio, con la identidad de Cristo y también descendiendo a los aspectos prácticos de la vida nuestra. Es decir, en el fondo, todos los asuntos que Dios trata del hombre, Dios ha dicho y tiene algo que decir sobre eso, pero puede ocurrir entonces que estas filosofías, que estos pensamientos se pretendan situar a la misma altura y que a veces en las iglesias o nosotros mismos, si bien hemos conocido lo que el Señor ha dicho, lo dejamos a un lado y le damos más peso a lo que simples hombres terrenales sobre esos asuntos han dicho. Entonces, y eso aplicado a todas las áreas de nuestra vida y también incluso a lo doctrinal respecto del Señor. Y ahí es cuando nosotros podemos caer en víctimas primeramente de ese engaño, ¿verdad? De lo que Dios dice versus de lo que este sistema dice, de cómo se tiene que vivir el matrimonio, de cómo nos tenemos que acercar a Dios, de cómo se deben criar a los hijos, de cómo debemos vivir como hijos hacia nuestros padres, de cómo se obtiene el perdón de Dios, de qué ocurre con la muerte y muchas otras cosas más. Entonces, esta llamada de atención es para que, hermanos, siempre tengamos en consideración lo que Dios ha dicho frente a cualquier interrogante, frente a cualquier inquietud que nos pueda surgir en nuestra práctica cristiana. La primera provisión que nosotros debiésemos tener en nuestra mente, acudir y recurrir, es lo que Dios ha dicho. Y sobre todo, que en este caso en particular, yo di ejemplos, pero en este caso en particular del texto, se está refiriendo a la identidad y rasgos del propio Señor Jesucristo. Entonces el Señor tiene un nombre que es por sobre todo nombre.
y cuando tengamos que decidir algo o cualquier asunto, vamos a los pies del Señor, busquemos su consejo en sus escrituras, busquemos su consejo en hermanos que tengan algún tipo de, alguna madurez espiritual, busquemos consejo, tengamos en consideración al Señor, pero no dejemos que ideas de ese tipo nos envuelvan. Y aquí suena fácil decirlo, pero a veces, hermanos, cuando nos suceden situaciones y experimentamos emociones, podemos tener la facilidad de dejar de lado lo que el Señor ha dicho. Yo no sé si a alguien le ha ocurrido eso. En la Escritura hay muchos casos. Entonces, que lo que el hombre ha dicho no tenga el mismo nivel que lo que Dios dijo en su palabra. ¿Ya? Entonces, después en el verso 10, el apóstol dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza o la autoridad de todo principado y potestad. Entonces, mis hermanos amados, y también siguiendo la línea de lo que se ha compartido, el apóstol Pablo tenía claro que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Significa que en Él a nosotros no nos falta nada. Significa que Él es el todo suficiente para nuestras vidas. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se presentó a Abraham como el Shaddai, como el todo suficiente, como el que todo lo puede. Entonces, ¿por qué a veces dudamos de eso y pensamos que Cristo, si bien lo tenemos, no es suficiente para nuestra vida? ¿Ya que me quiero referir con eso? Que luego, que son los versículos que se han leído, el apóstol Pablo explica algunas cosas respecto a la obra de Cristo para que los colosenses la tengan bastante clara. Entonces, uno de los problemas que podemos tener y ser confundidos y engañados tiene que ver entonces con la identidad respecto del Señor y de quién es Él y sus atributos, pero puede ser que eso nosotros lo tengamos de alguna manera claro en ciertos niveles, pero puede ocurrir también que nosotros no tengamos clara la obra de Cristo y su provisión en nosotros, que por no tener claro cómo ha operado su perdón en nosotros, cómo ha operado su justificación, su declaración de justicia, cómo ha operado su circuncisión y cómo han operado todos los aspectos de lo que el Señor hizo en nosotros en la cruz, y no solo en la cruz, sino también en su resurrección y en su ascensión. Al ser ignorantes de esos aspectos y además escuchando corrientes, y que muchas veces esas corrientes también pueden tener la etiqueta de cristianas, entonces ahí se genera en nosotros una distorsión de lo que comprendemos y de lo que experimentamos como nuestra fe cristiana. Entonces, para decirlo de manera bien directa, la obra que el Señor Jesucristo es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Es suficiente para que Dios a nosotros nos haya perdonado todos nuestros pecados y nos haya recibido eternamente como sus hijos. Pero no solamente la obra de Cristo abarca eso, sino que también abarca un aspecto siguiente, que es el que Pablo va a mencionar, que tiene que ver también en cómo nosotros estamos identificados con Él y cómo nosotros, en base a esa identificación total con Él, caminamos en esta vida. Porque a veces las enseñanzas dicen que el Señor murió por nosotros y nosotros lo recibimos por gracia, pero una vez que nosotros de gracia hemos recibido al Señor, su salvación, su espíritu, ahora entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestras propias obras en base a nuestro propio esfuerzo, desligados de Cristo, para poder vivir y experimentar la vida cristiana. Y ahí entramos en lo que decíamos antes, de que al darnos cuenta de que nosotros en nosotros mismos jamás damos ninguna medida, entonces nos damos cuenta de que jamás podemos agradar a Dios y nos sentimos eternamente culpables delante de Él. ¿Pero por qué? Por no entender que la provisión de Dios no es solamente inicial, no es solo inicial, sino que también aquí se cumple lo que Él dijo, que Él es el alfa y el omega, y que Él es el autor y consumador de nuestra fe. La provisión inicial está, pero también es una provisión eterna y permanente.
para siempre, hasta el fin de nuestros días, hasta el último suspiro, sin saber cómo nosotros vamos a morir, sea en un lecho de muerte, sea martirizados, en un accidente, no lo sabemos, o tal vez no nos toque morir si el Señor viene, ¿verdad? Sea cuando sea el momento de nuestra muerte, Cristo va a estar ahí y eternamente el Señor está. Entonces el Señor está presente desde el inicio hasta el fin. Y durante nuestra vida cristiana, el favor inmerecido y la gracia de Dios se mantienen operantes. Por eso que el apóstol Pablo, cuando él decía, yo he trabajado más que todos ellos, ¿se acuerdan? Cuando habla acerca del trabajo que han hecho los demás apóstoles, y Pablo dice, no, antes yo he trabajado más que todos ellos. Y uno puede pensar, oye, qué arrogante el apóstol Pablo. Yo pensé que era un hombre humilde, pero aquí se me cayó el hermano. Pero en realidad resulta que Pablo después agrega una frase y dice, no, yo he trabajado más que todos ellos, pero dice, pero no yo, sino el favor inmerecido o la gracia de Dios en mí. Es decir, todo lo que Pablo fue e hizo no era porque él fuese un hombre extraordinario, no es que Pablo fuese un Avenger espiritual, un superhéroe, un Aquaman, sino fue porque él, siendo un hombre tan pecador, tan mortal, tan necesitado, tan débil, tan limitado como cualquiera de los que estamos aquí, bueno, ustedes allá, Pablo se afirmó, se acogió, confió, buscó y creyó al Señor Jesucristo, quien era su provisión total. Entonces nuestra fe no es yo soy salvo por Cristo y tal cosa, o yo soy cristiano por Cristo, pero tal cosa, no, sino que es Cristo solo, sin un añadido de Cristo, pero esto también no, sino que es Cristo como único y suficiente Salvador y hay todo suficiente. ¿Por qué? Porque todas las corrientes que intentan introducirse en mi fe y desviar ese lápiz, ¿cierto? Que debe apuntar siempre hacia el cielo y se me desvía, tienen en común que Cristo no es el suficiente, sino que a Cristo yo debo añadirle algo adicional para que yo pueda ser un verdadero cristiano y alguien espiritual. Vamos a hablar de eso en breve. Pero de momento sigamos leyendo. Entonces en el 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces acá el apóstol Pablo está enfatizando y encargándose de presentar la superioridad absoluta de Cristo y su obra. Nosotros tenemos una identidad total con él. En el Antiguo Testamento, como decía David hace unos momentos, para pertenecer al pueblo de Israel y por ende al pertenecer al pueblo, formar parte del pacto que Dios había hecho con ellos, en el caso de los varones tenían que practicar la circuncisión hecha a mano, ¿cierto? De carne. Pero acá Pablo está hablando de que nosotros estamos en una circuncisión superior, que es la circuncisión de Cristo, es decir, que en Cristo, no solo, a mí no se me corta solamente un pedazo físico de mi cuerpo, sino que en Cristo yo entero desaparezco y me muero y renazco nuevo, identificado con Él eternamente y para siempre. Es una identidad total. Por eso, hermanos, que nosotros debemos comprender las sombras, las figuras y los asuntos que Dios plasmó en el Antiguo Testamento, sobre todo en relación al tabernáculo y las cosas que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, el Señor Dios es un ser sobrenatural, es un ser eterno, no sujeto al tiempo, es todopoderoso, es majestuoso, es bello, y lo más grande que nos podría haber ocurrido a nosotros es haber tenido tan siquiera la oportunidad, siendo polvo de la tierra, de llegar a conocerle.
por el puro afecto de su voluntad y porque a Dios le plació en su propósito que le pudiésemos conocer. Entonces, por eso que ahora nosotros podemos tomar un pedazo de pancito y decir que eso representa a Cristo y comer y hacer memoria de Él. Pero este Dios es tan infinito, pero también es tan sabio, que es el mejor pedagogo, que Él, para explicarnos muchos misterios y muchos aspectos de Él mismo, de manera didáctica, Él recurre a las cosas mismas que Él ha creado. ¿O acaso Él, por ejemplo, a veces no se compara con un león, con un cordero, con el sol? Entonces, con las cosas que Él ha creado, Él nos muestra aspectos de sí mismo. Y cuánto más Él lo hace con aquellas cosas que le mandó construir a Moisés, el tabernáculo, el altar de los holocaustos, el altar del incienso y todos los elementos. Dios muestra aspectos de Él en la revelación especial de Él. Porque imagínense, Dios infinito tener que explicarnos a nosotros cómo es Él. Entonces Él nos usa elementos, nos usa figuritas, animalitos, utensilios para mostrarnos chispazos de lo que Él es. Es como explicarle astrofísica, cuántica, nuclear, metafísica, filosófica a un niño de 3 años. Y quizás los más inteligentes, quizás en mi caso es como explicarle física nuclear a un orangután. Entonces esa es la diferencia entre él y lo que nosotros somos realmente. Y para nivelar un poco esta cancha de entendimiento, entonces él recurre a esos elementos. Pero esos elementos eran para mostrar una realidad que era futura y que se tenía que manifestar. Por eso que en este sentido, las corrientes que tienden a desviar este lápiz, ¿cierto?, hacia el judaísmo y que nos enseñan a que nosotros tenemos que volver a esos ritos físicos, como por ejemplo la circuncisión física, para nosotros no son válidos. El apóstol Pablo mismo dijo que la circuncisión nada es ni la incircuncisión. ¿Por qué? Porque esa circuncisión carnal representaba una espiritual futura que iba a venir con Cristo. Por lo tanto, al tener ya la realidad misma, que es Cristo, no necesitamos seguir haciendo la física, porque ya tenemos aquella que era la definitiva. Por eso que cuando el apóstol Pablo después prosigue en su carta, dice, por ejemplo, en el verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que todos eran elementos de la ley de Moisés, que no nos juzgue nadie por no hacer esas cosas de la misma manera que estaba establecido en el ritual antiguo. ¿Por qué? Porque en el 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O, de otra manera de decirlo, que Cristo es la realidad de esas cosas. No sé, hermano David, si en el chat puedes poner la nueva traducción viviente del verso 17. Aunque parece que lo vamos a ver solamente nosotros y no los de Lo YouTube. puedo colocar en ambas, hermano. Ah, ya, amén. Entonces, amén, gracias, hermano. Entonces, Cristo es la realidad definitiva y eso se aplica para la circuncisión, para el día de reposo y para un montón de cosas más, para las lunas nuevas, para las fiestas. Entonces, ya nosotros no volvemos a eso. Entonces, corriente judaica choca con la realidad actual de Cristo, que es suficiente. No es Cristo y Moisés a la antigua, no, sino que es Cristo solo. Y eso lo pueden también complementar con Hechos 15. ¿Ya? Un pasaje muy importante para tratar. Pero como no es el tema, volvamos. Entonces Pablo establece que, según lo que leímos, que todo lo que le ocurrió a Cristo, entonces también es nuestro. Cristo murió, yo también fui muerto juntamente con él. Cristo resucitó, yo también fui resucitado con él. Cristo ascendió, yo también fui ascendido con él de manera espiritual. ¿Por qué? Porque somos uno con el Señor. Y Cristo está a la derecha de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Esa es nuestra bendición espiritual, como nos decía el hermano Marcelo el miércoles pasado, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero por qué? En Cristo. Cristo es nuestra bendición. Y el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios, hombre Dios, es una bendición gigantesca para nosotros porque tenemos un eterno mediador
entre Dios y nosotros, Jesucristo, Dios hombre. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos plenamente seguir al Señor, debemos comprender que su obra en la cruz, entonces, hermanos, es suficiente, incluso al nivel de limpiar nuestras conciencias, de quitar nuestra culpa, de que nosotros nos podamos relacionar con Dios sin sentirnos culpables por el hecho de que somos pecadores, sino no en culpabilidad, sino en comunión con Él. Claro que también hemos enseñado que si en la práctica cristiana cometemos un pecado, debemos confesarlo, para que esa culpa que pueda surgir nuevamente por un nuevo pecado que hemos cometido sea suprimida debido al sacrificio de Cristo, que también está disponible como suministro para ello. Entonces, hermanos, descansemos en el Señor, en nuestra vida cristiana. El Señor, hermanos, ha hecho todo por nosotros, pero mediante la fe, tomemos eso y que sea nuestro. Como el apóstol Pablo decía, en algunos versículos Pablo dice, mi evangelio. Entonces, ¿cómo el evangelio es de Pablo? Pablo enseñó que el evangelio era Cristo, que habla acerca de su Hijo. Entonces él se identificaba tanto con eso que él incluso llegaba a decir mi evangelio. Pero no es que sea de él nomás, sino que es un prototipo para mostrar que también es nuestro evangelio. Entonces, apropiémonos del Señor. El Cantar de los Cantares dice, yo soy de mi amado. Pero a veces nosotros nos quedamos hasta ahí nomás, en la experiencia. Porque también después dice, y él es mío. O sea, yo soy de él, yo soy propiedad de él, el Señor tiene el título de dominio mío, pero también él es nuestro. Y por lo tanto, por la fe me apropio de Cristo para que todo lo que es de él se materialice en mi vida y yo camine conforme a ello. El Señor Jesús es nuestro regalo eterno, es el don de Dios. Dios nos regaló a Cristo y él es el regalo más hermoso que nosotros podíamos haber recibido jamás. Entonces, teniendo a Cristo, entonces, Él es el suficiente. Ahora, contrario a este pensamiento, los hermanos en Colosas estaban expuestos a distorsiones. Entonces, hablemos una de ellas. Una de las distorsiones que los hermanos en Colosas tenían era el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo era un estilo de vida que muchas personas que no eran cristianas y que por lo tanto después se empezó a introducir en los cristianos, es seguir un estilo de vida que consiste en torturar mi carne y al mismo tiempo hacer una serie de abstenciones pensando que con eso yo voy a ser un mejor cristiano y voy a ser un hombre espiritual o una mujer espiritual o maduro. Entonces me gustaría, para darles un ejemplo histórico, leerles un pequeño fragmento de historia sobre el punto, porque también después vamos a descubrir que aunque nosotros en la mente, en teoría, entendemos que Cristo es suficiente, quizás en nuestra vida personal práctica caemos en ascetismos. Vamos a hablar de algunos, pero déjenme leer el fragmento. Que tiene que ver cuando empezaron a surgir los ermitaños en la historia de la iglesia. Pero antes de, ¿tenemos tiempo, hermano? A ver. A ver. Entonces dice, rápidamente. Los primeros monjes eran individuos que se apartaban para vivir solos en las áreas desérticas. Ya. Dice, viviendo aislados, muchos de estos monjes pensaban haber recibido mandamientos divinos para comportarse en forma anormal. Algunos yacían desnudos bajo el sol del desierto hasta quedar cubiertos de ampollas. Otros, los monjes apacentados, comían pasto como el ganado. En nuestro tiempo yo he visto eso, en cristianos. Algunos vivían en pequeñas celdas. Aquí da un ejemplo. Dice asepsimio. Asepsimio, así se llamaba. Monje de este tipo salió de su celdilla tan encorvado y salvaje en su aspecto que un pastor pensó que se trataba de un lobo y lo mató. Otros se torturaban a sí mismos mediante la boda espiritual.
Un hombre y una mujer célibes dormían juntos en pequeñas celdas para atormentarse corporalmente por medio de los deseos sexuales no satisfechos. Un monje, Simeón Estilita, se hizo famoso por haber vivido 37 años encadenado a la cúspide de una columna de unos 18 metros de altura. La gente miraba en forma reverente a este asceta, que castigaba su cuerpo tocando con los pies a la frente 1244 veces sucesivas. ¿Qué les parece? Claro, yo les leí ejemplos extremos. No creo que mañana veamos a nuestro hermano Marcelo encadenado en la torre aquí en la parcela, desnudo, ¿verdad? Claro. O a mí viviendo en una jaula. Pero ¿en qué sentido, hermanos? Que estas son abstenciones que Dios no ha mandado y que son innecesarias para un cristiano. Entonces, aquí tenemos que hablar varias cosas. Este ascetismo, si bien son ejemplos extremos, y hay ejemplos en la vida actual, como a veces algunos piensan que deben torturar sus cuerpos físicamente, por ejemplo, golpearse con látigos en la espalda para obtener el perdón de Dios, o ir de rodillas desde cierto lugar a otro sitio pensando que con eso Dios va a escuchar su oración o les va a hacer el milagro. O también, por ejemplo, torturas severas, ¿verdad? Crucificarse y pensar que con eso se obtiene el favor de Dios. Todo eso se da porque a Cristo, el todo suficiente, se le añade algo más. Entonces ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer, nosotros a veces podemos llegar a ser ascetas, es decir, poner en práctica en nuestra vida cristiana abstenciones innecesarias que Dios no ha mandado. Entonces veamos un ejemplo. En cuanto al área de la salud y del cuidado personal. A veces en los círculos cristianos se introducen pensamientos en los hermanos, o a veces hasta a nivel doctrinal, de que seguir al Señor y tener fe en Él implica abstenerse lo máximo posible de ir al doctor, al médico, o de ir al dentista, o de ir a tomarme una radiografía, sino que consiste en exagerar la fe en la sanidad divina, que también existe, pero generando un total descuido personal a nivel de salud. Incluso algunas personas, pensando que tienen fe en el Señor, pero sin que Dios se los haya dicho, ni un especialista tampoco, están teniendo un tratamiento médico y dejan las pastillas, pensando que con eso están agradando a Dios. Lo que yo les diría, aquí hablo personalmente, es que solamente si tiene un tratamiento con pastillas, que solamente si Dios lo sana y le diagnostican que está sano, ahí yo le diría que deje eso, pero no voy a cometer la negligencia de no constatando que la persona tiene una mejoría en su salud, una sanidad, decirle, no, deja las pastillas, ¿acaso no tenéis fe? Porque yo considero que sería una irresponsabilidad y sería practicar un ascetismo innecesario. Y a veces hay personas que han obrado así y han tenido consecuencias. Y también podemos hasta tener consecuencias judiciales porque pueden decir secta, le dice a persona que no tome sus pastillas y se murió. Entonces, hermano, quiero que quede bien explicado este punto. Nosotros creemos en que Dios puede sanar a una persona y lo hemos visto. Incluso una persona con cáncer y el cáncer ya no está. Pero que la sanidad ocurra, pero no, mientras no haya sanidad o no haya testimonio de que se va a efectuar un milagro inmediato, Dios no condena como pecado que nosotros vayamos a un doctor o vayamos a un dentista, ¿verdad? Entonces a veces hay hermanos que pueden pensar que son más espirituales y ellos se abstienen de eso. Y lo que yo quiero decir es que no necesariamente. Ahora, si surge una pregunta sobre esto, agradecería que cuando terminemos la prédica,
si gustan por interno me la hacen, y después cuando haya tiempo, nuevamente en cámara, seguimos hablando de esos temas, ¿ya? Porque quiero seguir al otro punto. A veces también se practica el ascetismo a nivel de presentación personal, en el sentido de que soy más espiritual si yo descuido mi apariencia física. Y quizá alguien puede pensar, pero hermano, eso es algo tan básico, ¿cómo eso va a ser un problema, hermanos? A veces en ciertos círculos religiosos o hasta cristianos, sobre todo respecto de las mujeres, prácticamente es pecado que se arreglen un poquito. Y quizá, como diría un hermano, tal vez es pecado que no se arreglen. Entonces, a tal punto que, que incluso el solo acto de que una mujer se tiña el pelo ya es prácticamente merece el infierno y está condenada al infierno. O que use alguna tintura, o que se pinte los labios, o que se pinte las uñas, o que use un pantalón. Entonces se dice que si la mujer hace esas cosas, está condenada, entonces tiene que practicar la abstención de todas esas cosas, porque si no, entonces no es una mujer espiritual, sino que es una mujer carnal. Ahora quiero dejar algo en claro igual. Nosotros sabemos que la Escritura habla de la vestimenta y que nosotros tenemos que ser sensibles al Señor respecto a cómo nos vestimos, no ignorarlo. La Escritura habla de eso. Por ejemplo, vestir con modestia y todo eso. Pero de ahí a mezclar dentro de la vida cristiana y forzar a los demás a abstenerse de ciertas vestimentas o de ciertos arreglos personales que la Biblia jamás prohíbe, ya es pasarse un poquito. Entonces llega a ser tan grave que hasta se pone en juego la salvación de la persona y sobre todo de la hermana, porque se pintó un poco los ojos o los labios. Entonces, y eso podría generar hasta problemas matrimoniales, porque se puede llegar a descuidar tanto que después el hombre como que puede perder atracción, o al revés, el hombre es el que se descuida y piensa que es más espiritual si tal vez no se baña, porque antes los apóstoles no se bañaban todos los días, así que yo, ¿cómo me voy a bañar todos los días? Entonces, no, me baño una vez a la semana. Entonces, incluso pueden haber hasta problemas matrimoniales por ponerse ambos a practicar un ascetismo respecto a su apariencia personal, que Dios no se opone directamente. Ahora, sabemos que la Escritura dice absteneos de toda especie de mal y que Dios en su formación nuestra como creyentes nos lleva hacia la santidad. Y Dios nos lleva hacia una santidad en Él, y después en Colosenses Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, la impureza y todo eso. Pero yo estoy hablando de aquellas abstenciones que no molestan al Señor y que no son pecados. Entonces no es un pecado que la hermana se tiña el pelo, y si alguna quiere decidir en su corazón no hacerlo, también tiene libertad de no hacerlo. Porque para algunas se puede convertir en una esclavitud y tal vez no quiere estar conforme a eso y dice, no, mejor voy a tomar esa decisión. Entonces, esos mandamientos, por ejemplo, Pablo los resume en el verso 21 cuando dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Aquí no estamos hablando de pecados, que derechamente debemos evitarlos, pecados directos, sino que estamos hablando de ascetismo. Entonces hemos hablado un poco de aspecto personal, de salud, pero también hay otro aspecto que tiene que ver con los bienes materiales y que tiene que ver también con ciertas comodidades. Nosotros sabemos que el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también la Biblia enseña que no tenemos que ser vanidosos ni amar las cosas materiales más que al Señor o al dinero, a Mamón, ¿cierto? Ese Dios antiguo. Que no amemos más las cosas materiales que a nuestro Señor. Pero eso no significa que, que, que Dios nos haya mandado como regla general a vivir miserablemente en situación que tenemos los medios para no vivir de esa manera. Y voy a explicar esto.
Con un ejemplo, yo puedo llegar a pensar que soy más espiritual si no me baño con agua caliente. Yo puedo pensar que soy más espiritual porque la entrada de mi casa está hecha de barro y cuando uno camina por ahí pisa barro, y si se toma la decisión de hacer un radier ahí o un cemento para arreglar un poquito la fachada, no, pero es que eso es amar las cosas materiales. Entonces, a veces nosotros podemos vivir incomodidades personales, cotidianas, pensando que estamos agradando al Señor, pero en realidad solamente estamos practicando un ascetismo que Dios no ha mandado. Entonces, hermanos, no es que sea pecado que nosotros actualmente tengamos ciertas comodidades. Ahora, obviamente, si en algún momento nosotros tenemos que hacer una obra, un servicio al Señor, en cualquier lugar, claro que podemos vivir incomodidades y no estoy diciendo que nosotros tenemos que, como cristianos, huir de la incomodidad o del dolor, porque eso también existe en la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, si se debe atender a un hermano hasta tarde, eh, y voy a dormir menos, bueno, habrá que dormir menos. Entonces, o puede haber una persona que Dios le llame a servir sin depender de un trabajo estable, sino de donaciones. Y no estoy hablando de los rufianes de la fe que usan las ofrendas para hacerse multimillonarios, sino de personas que son sinceras, hermanos que son sinceros, y tal vez su vida, pudiendo haber sido más cómoda, tal vez va a devenir en una vida con más incomodidades, menos lujos y hasta sufrimientos. Entonces, la conclusión de esto es que en Cristo debemos tener la mentalidad de padecer por el Señor, pero no autoimponerme padecimientos que no son necesarios y que en base a ellos Dios no me acepta ni me reconoce como una persona más espiritual. Incluso en este punto de lo material, podemos relacionarlo con lo recreativo. A veces también pueden haber hermanos que piensan que no son espirituales si hay un día que salen a comerse un helado con la esposa, porque piensan que eso es como dedicarle tiempo a la carne, o irse un día a la playa a disfrutar un día de recreación. Claro, ahora estamos en cuarentena. Y por supuesto que todas esas recreaciones que nosotros buscamos las vamos a hacer sensibles al espíritu, porque puede ser también que el espíritu en algún momento me diga que estás amando mucho esa recreación y me estás abandonando a mí, ¿cierto? Yo parto de la base de que nosotros somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, puede llegar también a ver ese nivel de ascetismo y de criticar y condenar a aquellos hermanos que en un momento determinado deciden tener ese descanso, ese día de recreación, incluso al punto de que, por ejemplo, el hermano o la hermana sirve al Señor mucho, no sé, ora mucho, por ejemplo, y resulta que en un momento del día tomó la decisión de sentarse un rato en su sillón y ver un programa de televisión. Y llego yo de improviso donde está esa hermana o ese hermano donde está ahí sentado, me asomo y digo, el hermano, yo pensé que iba a estar leyendo la Biblia, yo pensé que iba a estar orando, pero ¿saben qué? Entré y en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, el hermano estaba viendo La Momia, comiendo Doritos. Entonces, lo critica y lo juzga porque lo vio haciendo algo en un momento determinado y no lo vio haciendo otra cosa, ¿me entiende? Pero, ¿y qué tal si el Señor le permitió en ese momento particular tener una dispersión momentánea? ¿Me entiende, mis hermanos? A eso yo lo que me refiero. Y quizá alguien me diga, no, pero es que el hermano no tendría que haber estado haciendo eso. Entonces yo le respondería, pero mírate tú primero. Yo debo también mirarme primero, porque nosotros en la casa del Señor, nosotros no caminamos por agradar a los hombres, ni caemos en hipocresías, porque cuando entramos en el camino del ascetismo innecesario, nosotros caemos en hipocresías. Hermanos que ocultan que estuvieron no sé, en un cumpleaños,
O que si va un hermano a la casa, entonces apagamos la tele porque el hermano va a ver que yo estoy viendo un partido de fútbol. Entonces caemos en la hipocresía, porque si el hermano no está, entonces yo veo esas cosas y hago esas cosas. Pero si el hermano está, entonces yo ya no hago esas cosas. Entonces eso es como lo que le pasó al apóstol Pedro. Al principio, cuando estaba con los judíos, ahí él comía. Eh, comía con, perdón, cuando no estaban los judíos, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaban los hermanos judíos, Pedro, ¿qué hacía? No comía con los gentiles porque eso le iba a molestar a los judíos. Y Pablo lo reprendió duramente por su hipocresía. Entonces, hermano, yo no estoy justificando, hermano, el amor al mundo. Nosotros tenemos el Señor, tenemos la enseñanza, tenemos el Espíritu Santo y somos sensibles al Señor. Si el Señor nos dice que estamos amando este mundo, amén. Tenemos al Señor que nos guía y nos transforma conforme a su semejanza. Pero otra cosa distinta es eh, imponer cierta normativa de ascetismo que a su vez conduce a vivir de manera hipócrita. Entonces, eso, hermano, es lo que yo quiero combatir y que a veces nosotros podemos imponer a los hermanos que nos gusten o nos toquen o nos manejen ciertas cosas que no son pecado, porque si son pecados, entonces eso es distinto, y que son lícitas, ¿verdad? Pero que no tienen ningún poder para combatir los apetitos de la carne, como dice también Pablo, donde dice en el verso 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ese ascetismo innecesario no tiene el poder de darme a mí una vida victoriosa en Cristo basado en la cruz del Señor y su obra. Entonces, como decisión personal, tenemos que tomar, digamos, o sea, tener la voluntad de no vivir mordiendo ni juzgando a los hermanos, a menos que obviamente estén en un pecado determinado y tengamos que entrar en materia, ¿cierto? Juzgar ese asunto, o que a nosotros nos juzguen si cometemos un pecado grave, un pecado. Pero en las otras materias no nos mordamos entre nosotros, ni tenemos por qué vivir persiguiéndonos, sino que todos estamos de camino hacia el Señor. Y quizá algún hermano, alguna hermana hace algo que a mí me parece que no debe hacerlo. Supongamos que hay yo pienso que no debemos celebrar o que no es necesario celebrar la Navidad y veo que un hermano sí lo está haciendo, pero no por eso yo voy a juzgar a esa persona en el sentido de calificarlo como un cristiano mediocre o malo que no ama al Señor por el simple hecho de que yo lo vi haciendo ese acto, a pesar de que yo pueda considerar que no es necesario que lo haga. ¿Entiendes? Me explico, ¿verdad? Entonces, todas esas normativas van apareciendo cuando pretendemos vivir la vida cristiana a partir de Cristo, pero sumándole otras cosas que en realidad Dios no se siente representado ni complacido por ellas. Entonces, yo no sé si en este momento, me lo pueden escribir en el chat, hay algún hermano que se le ocurra algún otro ejemplo. ¿Hay alguien que tenga algún otro ejemplo que podamos ilustrar? A ver, Tito, aquí veo. Hermano. quizá un poco agregar a esto que muchas personas se toman de cuando el Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces, la vida afligida que tenemos muchas veces no es por causa del Señor que nos estamos afligiendo en nuestra vida, sino que por causa de nuestras propias cosas. Y no es a ese tipo de aflicción a lo que el Señor está refiriendo, sino que la aflicción por causa de la predicación de Él, por causa de su obra, por causa de su palabra. Ese tipo de aflicción es el que está hablando el Señor. Pero muchas veces pescamos esa aflicción porque, no sé, pues, no tenemos tal o cual cosa y pensamos que ese tipo de aflicción es el cual se está refiriendo el Señor. Claro, claro, justamente iba a entrar en eso también ahora, un poquito, que
a veces se malinterpretan algunas cosas que el Señor dijo. Por ejemplo, el Señor dijo que nosotros teníamos que negarnos a nosotros mismos. Y también el Señor dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, significa eso que en este momento tenemos que salir de nuestra casa, irnos al patio y poner nuestra cabeza en una piedra, y que estamos pecando si estamos durmiendo en un colchón. No. Miren, nosotros, como cristianos en general, estamos llamados a trabajar con nuestras manos, ocuparnos en nuestros negocios, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, y vivir una vida piadosa. Y obviamente en ese contexto, como convivimos con otras personas, vamos a tener que explicarles y predicarles por qué nosotros vivimos la vida que tenemos, que estamos en Cristo. Ahora, junto con eso, también estamos llamados a ejercer el don o el servicio que Dios nos haya encomendado a cada uno de nosotros. Es decir, vivimos una vida piadosa, ocupándonos en nuestros asuntos, y si es una hermana que no tiene un trabajo como se entiende de manera clásica, y su trabajo es la crianza, entonces, amén, ese va a ser su trabajo, que vale como por 10 trabajos. Entonces, en el segundo lugar tenemos entonces nuestro servicio, que el Señor nos haya dado, ejercerlo de la manera que Él nos vaya guiando, de la manera que lo va requiriendo el Señor, fluyendo. Como dijo Pedro, el que cada uno el don que ha recibido, sírvalo o ministrelo a los otros. Alimenta a los otros con su don que ha recibido. Si es la enseñanza, enseñe, si es exhortar en la exhortación, etc. Y como tercer punto, dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, hay casos donde Dios dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, apártenme a tal persona para la obra a la que los he llamado. Entonces, en esos casos excepcionales, Dios llama a ciertos miembros para, digamos, a un servicio, digamos, completo, llamémosle así. Y aunque todos estamos llamados a servir al Señor, pero un servicio como completo, como el apóstol, dedicado. Entonces, ese tercer nivel, obviamente, trae más padecimientos, porque quizás le va a tocar ir a predicar en la jungla, a unos pueblos originarios de algún lugar, tal vez lo torturen o tal vez lo maten. Pero nosotros también en estos dos primeros, digamos, aspectos, también podemos llegar a padecer y sufrir cosas, pero no son padecimientos que son producto de nuestra carne, no deben ser producto de nuestra carne o por envidia, porque no tenemos ciertas cosas. Entonces, el hecho de que el Señor haya vivido su ministerio de una manera, no significa que la iglesia completa va a vivir en el sentido de vender el 100% de lo que tiene y hacer una especie de vida sin posesiones y como itinerante viajero. ¿Por qué? Hermanos, miren, nos estamos alargando un poquito, pero considero que estas son cosas muy importantes. Así que tenemos que ir tocándola. Por favor, les pido un poquito de... ¿ya? Después, si quieren, yo los voy a dejar a la micro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando leemos los evangelios, el Señor decía, a muchos les dijo: sígueme. O sea, el Señor llamó a personas para que dejaran todo y anduvieran con Él físicamente. Pero el Señor no le dijo eso a la nación de Israel completa. Hubo personas que el Señor no les dijo: ven y sígueme. Hubo personas que el Señor los envió, obviamente creyendo en Él, pero los envió a vivir su vida y a predicar en otros lugares. Por ejemplo, la mujer samaritana. El Señor no le dijo: ven y sígueme, sino que al revelarse Él como el Cristo, le dijo a la mujer samaritana que fuera y contara cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y la mujer, bueno, se fue, contó, predicó, pero después esa mujer siguió viviendo su cotidianidad, pero obviamente creyendo en Cristo. Ella no fue llamada a dejar todo y seguirlo físicamente. Incluso después hubo otro incidente donde los apóstoles vieron un hombre que andaba echando fuera demonios en el nombre del Señor, y le dicen al Señor: Señor, vimos que había un hombre haciendo estas cosas, pero no andaba con nosotros, así que se lo prohibimos. Un segundito. Ya.
que hermano Michael escribe algo. Entonces, cuando los apóstoles le dijeron al Señor, se lo prohibimos porque este hombre no anda físicamente con nosotros. Entonces el Señor no les dijo a los discípulos, bien, los felicito, estuvo bien lo que hicieron, sino que el Señor les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es conmigo, contra mí, conmigo es. Entonces vemos que el Señor, incluso en su ministerio terrenal, no todas las multitudes estaban llamadas a seguirlo físicamente. De hecho, a veces cuando él predicaba, esas multitudes que lo seguían, después de que el Señor los alimentaba, después dice, el Señor despedía a la multitud. Y a veces hay versos que dicen, y cada uno se fue a su casa. También, por ejemplo, en Hechos, cuando dice que los hermanos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Que vendían sus heredades. Pero también la Biblia dice que ellos se reunían en las casas. Entonces, ¿en qué casas se reunían si las vendieron todas? Entonces, no significa que el 100% de las propiedades fueron vendidas y que los que no vendieron eran carnales que no amaban al Señor, sino que nosotros tenemos estos tres aspectos: vida piadosa, predicar, servir al Señor, y a veces también el tercero de ese llamado especial. Entonces, a veces, no habiendo el Señor hecho ese llamado del tercer aspecto, nosotros podemos atormentar a un hermano diciéndole que por qué no ha dejado todo y no ha vendido todo por el Señor. Y ahí nosotros estaríamos cometiendo un pecado que está en el Antiguo Testamento, que se llama afligir al justo. Afligirlo porque le exigimos algo que Dios, ni siquiera el Señor le ha exigido que haga en un momento determinado. Déjenme ver un poco el chat. Michael Pirela dice, cuando uno se dice a sí mismo que es un fracaso como creyente, ¿se podría decir que es ascetismo? Claro, el hermano pregunta cuando uno tiene la visión personal de que uno es un fracaso como cristiano. El ascetismo consiste, hermano, en que yo me abstengo de cosas, pensando que con eso yo soy más espiritual. Entonces, si algún hermano tiene un pensamiento de que es un fracaso como cristiano, eso puede tener varias causas. Por ejemplo, una causa puede ser que el hermano en realidad no es un fracaso, pero con la intención de ser humilde, se autocalifica como un fracaso. Otro caso puede ser que el hermano ha cometido errores en decisiones o pecados y con eso tiene consecuencias. Y por eso piensa que es un fracaso. Pero no significa que sea una zeta. Entonces va a depender de caso a caso. Hermana Camila Alarcón, entonces el ascetismo también se forma parte de una vida religiosa, buscando así la perfección de la vida cristiana. Claro, a veces en el ascetismo se busca llegar a niveles tan rigurosos de abstención que llega a ser impracticable e incluso angustiante. Entonces, mis hermanos amados, nosotros no estamos llamados a ser ascetas cristianos, sino a ser cristianos, a secas, a solas, y de esa manera seguir al Señor. Entonces, hermanos, yo recuerdo que muchas veces se puso, a veces conversando con personas, así como que ponen entredicho tu fe porque te dicen, ¿y tú le has dejado todo por el Señor? Entonces, pero actualmente entiendo que yo debo dejar lo que dentro de mi nivel de llamado yo tenga que dejar. Pero si el Señor no nos ha revelado en su voluntad específica que tenemos que vender todo y darlo a los pobres, eso lo han hecho muchos hermanos en la historia, no veo por qué tengamos la obligación de hacerlo. Y quizá alguien me acuse de que no amo al Señor, de que estoy predicando prosperidad, y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Estoy predicando simplemente que vivamos el cristianismo que el Señor nos enseñó. Y si dentro de ese cristianismo el Señor nos carga a nosotros con un sentir que puede llegar a esos niveles de dejar todo, de dárselo todo a los pobres, que como digo, hay hermanos que lo han hecho, amén, lo vamos a hacer y ojalá que los hermanos entiendan el porqué. Pero si no es algo que Dios ha cargado nuestro corazón y algo que no nos ha revelado de ninguna manera, ni por su palabra, ni por el Espíritu Santo, ni por la conciencia, ni por dones espirituales, entonces no tenemos por qué hacer algo que Dios no nos está demandando.
A veces también hay ascetismo educacional. A veces hay personas o hermanos que piensan que prácticamente es un pecado estudiar en una universidad, en un instituto de educación superior, porque se piensa que eso es amar el mundo. Pero si Dios no ha prohibido nada de eso, no es un pecado eso. El problema ocurre cuando las cosas se nos van al corazón. Pero los estudios son herramientas para trabajar en el futuro. Si nosotros de alguna manera podemos escoger nuestro trabajo, el estudio es una manera de escoger en qué quiero trabajar y punto. Ahora puede ser que algún día no trabajemos lo que estudiamos y bueno, se dará la situación. Pero a veces también hay ascetismo educacional, de mirar con malos ojos que un hermano o que una hermana, sobre todo, estudie alguna carrera o algún técnico, porque se mira como que eso es amar derechamente el mundo, pero no necesariamente eso es así. Entonces, también para que tengamos cuidado con eso. Hay un ascetismo, ya voy a ir terminando, hermanos, hay un ascetismo también que es el ascetismo a la ignorancia. ¿Y de qué estoy hablando? Que a veces se rinde culto a la ignorancia, es decir, que se piensa que es malo tener conocimientos en política, tener conocimientos en filosofías de lo que este mundo ha dicho sin Cristo, de que no es conveniente tener conocimientos de repente hasta de biología, sino que se piensa que Dios ha dicho que nosotros solamente estudiemos la escritura, y si bien las escrituras son nuestra norma de fe absoluta, pero Dios nunca ha dicho que sea pecado que yo trate de ver lo que han dicho los sistemas mundanos, pero obviamente con el cuidado de no desviarme. Pero Pablo conocía la doctrina farisea y saducea, y eso le ayudó incluso en un viaje, su ministerio. Ahí lo puede leer en Hechos. Entonces, si me dicen que no leamos el horóscopo, ahí les creo, porque ya es otra cosa. ¿Ya? Hay más chat aquí. María Angélica. ¿Se podría decir entonces que el ascetismo es un tipo de fariseísmo religioso? Sí. Produce un fariseísmo, pero también produce una justicia propia que a mí me lleva a andar persiguiendo y acusando a los hermanos que no se abstienen de lo mismo que yo me abstengo. Sí, hermana. Alexi Gaceta, el budismo es un buen ejemplo del ascetismo. Claro, porque ellos, los budistas, buscan no tener deseos, liberarse del ego. Y para ello se apartan y hacen un montón de cosas. Pero mi crítica personal es que ellos desean no tener deseos y por lo tanto se contradicen. Porque al no tener deseos, tú deseas no tener esos deseos. Entonces, mis hermanos, estoy seguro que hay más ejemplos que se me están quedando fuera, pero espero que con los que hemos dicho nos quede bastante claro, que el Señor nos ilumine y nos ayude a detectar cuáles ascetismos nosotros podemos tener albergados en nuestra mente para que renunciemos, porque el Señor nos compró y Él hizo la obra completa y ahora nosotros vivimos en las obras de Él, y no porque yo me abstenga en algún momento determinado de ver Jurassic Park significa que Dios me va a escuchar mi oración con más fuerza. Obviamente, y ya lo hemos dicho, sensibles al Espíritu Santo. Cuando era niño y jugaba mucho Super Nintendo, Mario Bros, a veces llegaba mi papá y me decían, oye, ya, pues tenéis los ojos cuadrados. Entonces a veces el Espíritu Santo puede venir, o sea, ya está en nosotros, el Espíritu Santo nos puede decir, oye, ya, pues tenéis los ojos cuadrados. Pero no solamente en eso, sino que también en otras cosas. Entonces, todo lo que yo he dicho, lo he dicho desde el punto de la sensibilidad también al Espíritu Santo y a la palabra del Señor, que mora en el creyente y que Él nos guía. Ahora sí que termino. Esto no significa que no nos puedan decir nada, porque nosotros hablamos de que no nos tenemos que andar juzgando, sí, pero eso tiene algunas limitaciones cuando hablamos desde el punto de vista familiar, porque puede venir un hermano o un joven y decirme, hermano, ¿sabe qué?
mi papá me está condenando porque, ¿por qué? No, porque no me deja llegar a las 4 de la mañana a la casa. Entonces, ahí, a nivel familiar, paternal y maternal, hay derechos a ejercer restricciones, porque los hijos estamos sometidos a la autoridad paternal. Entonces, eh, si mi papá me dice que no he visto 10 horas tele y me dice, oye, ya, pues tenés los ojos cuadrados, yo no puedo decirle, no, pero es que eso es ascetismo. No, porque él me puede imponer ciertas limitaciones. Ahora, obviamente lo ideal es que tampoco, es que los padres no exasperen a los hijos, no les produzcan irritación. Y si van a ejercer una restricción, que sea con razones bíblicas y de peso, no solamente, ¿y por qué no? Porque sí. O papá, ¿por qué no puedo ver un poquito más? No, sale porque yo ahora quiero ver el Quique Morandé. Entonces, pero aún incluso, aunque alguien vea ese programa, bueno, que el Espíritu Santo sensiblemente en su corazón lo guíe, ¿verdad? No voy a llegar a quemar a una persona por eso, pero se entiende que hemos hablado de prácticas innecesarias en relación a la aceptación delante de Dios. ¿Ya? Así que mis hermanos amados, les damos gracias al Señor Jesucristo porque podemos considerar estos asuntos y me gustaría en la próxima ocasión que podamos compartir, hablar de un nuevo elemento que está en Colosenses, que no es el ascetismo, sino que es el misticismo, que ese también es otra forma de ser engañados y que está también en el cristianismo para poder prevenirnos y de esa manera que a lo largo de nuestra vida podamos seguir al Señor con una sincera fidelidad a Cristo, apuntando siempre al cielo y no desviándonos. Amén, mis hermanos, Jesucristo es nuestro dueño, el importante. Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos.